Dentro de las heridas de la infancia, una de las heridas que permanece presente en muchas personas y que no les permite manifestar abundancia es la herida de injusticia. Así que quédate a ver este video para que comprendas de qué se trata esta herida y por qué te genera manifestaciones que no te permiten atraer abundancia. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir toda esta valiosa información que estoy compartiendo contigo y que te va a ayudar a reprogramar tu mente y aprender a usar la ley de la atracción a tu favor para transformar tu vida y lograr lo que deseas. Hola mis queridos manifestadores conscientes, soy Marianela Jara, creadora del curso Transforma tu vida con ley de la atracción, que te enseña la forma más simple y práctica cómo usar la ley de la atracción a tu favor y reprogramar tu mente para atraer lo que deseas y que ya está cambiando la vida de muchísimas personas. El día de hoy voy a tocar uno de los temas que he profundizado cuando trabajo todos estos temas de reprogramación de la mente para poder atraer abundancia y bienestar, cuando trabajo todos los temas de los programas mentales de escasez, dentro de este trabajo que hago, sobre todo con mis clientes, en mis programas personalizados, en mis programas de coaching y mentoring de abundancia, hay un tema que salta siempre y que lo tengo que abordar porque si no lo sanan las personas, siempre va a haber bloqueos subconscientes de manifestación. Y este tema es el de las heridas de la infancia. Hay un par de videos, voy a dejarte acá uno o dos enlaces sobre estos temas de las heridas de la infancia, cómo sanarlos. Y puntualmente ahora estoy buscando hacer un video para cada una de las más típicas heridas o conocidas, ¿no? Más típicamente conocidas. Ya he hecho videos sobre la herida de rechazo, sobre la herida de abandono, y ahora voy a hablar sobre la herida de injusticia. Esto lo veo de forma muy profunda cuando hacemos un trabajo personalizado, porque como siempre les digo, la ley de la atracción que funciona todo el tiempo hace que traigamos a nuestra experiencia aquello que se sintoniza con nuestra vibración. Y nuestra vibración procede de nuestros programas mentales, de la forma en que miramos el mundo. Y estos programas se configuran por todo lo que hemos vivido, dentro de eso, nuestras heridas de la infancia, que han generado ciertas creencias, cierta forma de ver el mundo que nos hacen actuar de determinada manera. Y a partir de ahí manifestar determinadas cosas. Entonces quiero tocar esta herida de injusticia porque es una herida profunda y es una herida que te mantiene muy atado a la no manifestación de lo que quieres. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de injusticia, estamos hablando desde una posición de victimización, ¿sí? Esto es lo primero que tienes que entender. Siempre les digo yo que para poder manifestar, para lograr recuperar el poder que tú tienes, para poder crear la vida que tú deseas, tienes que salir de la pose de víctima. Pero las personas que tienen esta herida de injusticia no han salido de ahí. Yo la he tenido y por eso la conozco a profundidad. Quien trae esta herida de injusticia tiene una sensación de que no controla. ¿En qué sentido? En que no es dueño de su realidad, en el sentido de que otros son los responsables de cosas malas, voy a poner, aunque no me gusta usar esa palabra, de cosas malas que te pasan a ti o que le pasan a los demás, ¿no? Porque puede ser que veas la injusticia no solo con relación a ti, sino con relación a todos. Y cuando tú te paras a mirar el mundo desde esa mirada de injusticia, te estás parando en el victimismo, porque estarías aceptando que lo que te ocurre a ti o le ocurre a los demás es responsabilidad de algo externo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Te estás quitando tu poder manifestador. Esto como primera instancia para entender y hablar sobre la herida de injusticia. Estoy seguro que por ahí de repente puedes encontrar muchos videos sobre la herida de injusticia que hablen de cómo es una persona con herida de injusticia, qué características tienes, qué máscara usa, que por lo general dicen que es la máscara de la rigidez. Pero desde mi propia experiencia, no solo personal, sino con el trabajo de todas las personas que voy ayudando a través de las sesiones de coaching y mentor y de manifestación, de abundancia, de desbloqueo, yo percibo, entiendo, y esto me quedó muy claro cuando me especialicé en programación neurolingüística, que cada persona tiene una forma muy particular de ver el mundo, lo que hace que alguien no necesariamente calce en el molde. Por eso es que tú no me vas a ver hablando a mí todas estas características dicen que tú eres así. Yo puedo darte pautas o características generales, pero en función de esas características las personas irán calzando más o menos o tendrán otras características diferentes. Y en el caso de esta herida de injusticia, he visto cómo se ha configurado, como les digo, en mí
y en muchos de los clientes con los que he trabajado, con las personas que han venido a mí para que las ayude de forma personalizada, o incluso en algunas sesiones grupales de la mentoría privada que yo entro profundamente también a hacer preguntas, he visto también heridas ahí en conversaciones, las he podido detectar. Y no hay un perfil exacto porque mucho se dice que estas heridas provienen sobre todo del progenitor de tu género que ha sido injusto contigo de alguna manera, que has percibido tú esa injusticia. Pero yo lo he visto no solamente con el progenitor del género, he visto con cuando el injusto ha sido el progenitor del otro género. Y le he visto derivarse de heridas de abandono. Y le he visto derivarse de heridas de rechazo. Entonces, para mí no hay un marco, digamos, donde digas, solo en estos casos se da o solo de esta manera se da, ¿no? Pero lo que tienes que entender es que esta herida se configura cuando tú desde pequeño, porque son los programas que vas generando entre que eres un niño con conciencia y la adolescencia, ¿no? Tú durante esta etapa has podido o has sentido, has percibido, aunque no necesariamente a veces se ha dado así, pero es como uno percibe, que ha habido alguna injusticia contigo, una injusticia en cómo te trataban, en cómo te miraban, en si te recriminaban, si te criticaban, si no te apreciaban, si no te reconocían, si reconocían a otro más, de diferentes formas, ¿sí? De diferentes formas. Por ejemplo, en mi caso yo sentí que había injusticia porque mi papá no estaba ahí. Mi papá que nos abandonó de determinada forma, ¿no? En cierto periodo era muy itinerante y en otros se perdió por completo, pero nunca estuvo ahí creciendo con nosotros. Entonces yo sentía que era injusto desde pequeña que mis otras amigas tuvieran a su padre y yo no. Yo sentía que era injusto que yo no tuviera los recursos económicos y las otras personas sí lo tuvieran. Yo sentía que era injusto que yo tuviera que luchar por tener una beca y estudiar y tener que preocuparme y ocuparme de eso más y no como mis otras amigas que estaban relajadas viviendo la vida de la infancia, ¿no? También sentía que era injusto por parte de mi mamá porque mi mamá mucho defendía a mi hermana porque mi hermana era como que muy enfermiza, que a veces a mí me echaran la culpa de cosas que no había pasado, ¿no? Entonces yo crecí sintiendo mucha injusticia y lo extendí durante toda mi vida. Entonces, cuando uno crece así, y lo he visto también en varios de los clientes de mis programas personalizados, cuando uno crece viendo la vida así, crece con ira, frustración, cólera, con una sensación de querer ser el justiciero o de enervarse mucho cuando ocurren todas estas situaciones que tú ves hacia afuera, ¿no? De hecho, miren cómo es la vida. Mi decisión de ser abogada, de volverme abogada, fue por esta herida de injusticia, porque dije, yo tengo que hacer justicia. En ese momento mi cabeza decía, ¿no? Con mi papá, que no nos ha pasado pensión, que no se ha hecho cargo, y tengo que hacer justicia con todas las personas que pueden estar viviendo una situación similar. Y eso fue lo que me motivó, el querer ayudar, el querer, según yo, ayudar, ¿no? Pero creo que era más la herida de injusticia que quería por ahí sanar. Obviamente, cuando entré al derecho vi que eso no era para mí, ¿no? Y por eso, aunque lo intenté muchos años, pues me dediqué a buscar algo que realmente era lo mío, encontré mi propósito y ahora estoy acá con ustedes. Pero lo que me movió era esa herida de injusticia, ¿no? Y cada vez que ocurría algo que no me gustaba, yo sentía que no era justo. Es más, el gran problema de cargar con esta herida de injusticia es que mantienes activa tu vibración de injusticia y terminas atrayendo muchas situaciones que te van a llevar a sentir que la vida no es justa. Yo les he repetido en varias ocasiones que yo he tenido dificultades en varias áreas de mi vida. ¿Y qué creen? Esto también estaba alineado con el hecho de que yo sentía que la vida no era justa para mí. ¿Por qué si soy tan inteligente no consigo lo que quiero? ¿Por qué si soy buena persona no me llegan las mejores personas a mi vida? ¿Por qué si esto me pasa, si se supone que la vida es buena, a mí todo me cuesta, yo tengo que luchar mucho? Entonces yo vivía con eso y lo he visto literalmente cómo te arruina la vida, no en mí nada más, sino en las personas que he ayudado en estos programas personales, sobre todo en mi programa Resignifica tu vida. He visto cómo esa herida de injusticia los ha mantenido en una vibración de injusticia, manifestando injusticias, de lucha y esfuerzo, manifestando que todo sea lucha y esfuerzo, de sobreexigencia, porque claro, quieren dar la talla porque ven que es injusto, entonces tengo que ser mejor, entonces sienten por esa injusticia que puede proceder, por ejemplo, de la falta de reconocimiento o de que hayan preferido a otro, de tratar de esforzarse mucho, ser sobreexigentes
y ser injustos con ellos mismos. Entonces tú mantienes esas acciones, manifiestas todo lo que se alinea a eso, tú mantienes la vibración de justicia y eres injusto contigo mismo porque eres muy duro, eres sobreexigente, eres poco contemplativo contigo y consecuentemente tampoco eres contemplativo con los demás. Y eso te causa bloqueos laborales, por ejemplo. He tenido varios, y digo varios porque más de 3 casos, de personas, buenos profesionales, muy competentes, que habían escalado, habían generado crecimiento económico, pero no más allá, ¿sí? Que estaban como trabados y sentían que era injusto porque eran buenos, eran competentes y no ascendían, no les daban el puesto, no lograban ese crecimiento del negocio que querían, y era porque cargaban dentro de las múltiples heridas que podían cargar, porque también cargaban otras como abuso o abandono o rechazo, cargaban también una herida de injusticia que los mantenía en la lucha, en el esfuerzo, en la sobreexigencia, en no ser justos con ellos mismos, y manifestaban injusticias. ¿Sí? Del tipo de que le doy el puesto a un nuevo, no te considero, te sanciono, mucho tipo de situaciones que consideraban injustas. ¿Por qué? Porque es como un bucle, ¿sí? Yo vibro en injusticia, manifiesto en injusticia, miro la situación, siento que es injusto y vuelvo a entrar al bucle de la injusticia porque me paré en la vibración de la injusticia. Y como les dije al inicio, cuando estás parado en esa vibración es tremendamente terrible porque estás en la superposición de víctima. Eres súper, hiper víctima. Víctima, víctima, víctima. Otra cosa que he visto muy alineada a las personas con herida de injusticia es, no en todas, ojo, por eso yo siempre hago la aclaración de que esto no es categórico, pero sí he visto en muchos esta herida de injusticia, en la mayoría, podría decir yo, es esa ira interior con la vida en realidad, porque no se sienten dueños de la realidad, del poder que tienen para crearlo. Yo me sentí así, ¿no? Lo estoy diciendo desde mi propia experiencia, que soy una persona con mucha ira por esta situación. Y tratan de ver todas esas situaciones donde hay injusticias desde su calificación y responder desde ahí. Uno de los últimos clientes que yo tenía, que tengo ahorita, ¿no? Es una persona que ha tenido ciertas heridas de injusticia y lo que le ocurre, o le ocurría, mejor dicho, antes de trabajar todo el proceso, ir reprogramando su mente en abundancia, era que cada vez que había una situación que consideraba injusta, se enervaba y se ponía de mal carácter, y en lugar de buscar solucionar la situación, y no solo una situación injusta con relación a esta persona, sino a las personas que quería. Cada vez que pasaba eso, en lugar de buscar resolverlo desde la calma, desde la asertividad, entraba en ira y entraba de una forma agresiva, de una forma no asertiva, que no le traía muy buen resultado, ¿sí? Entonces, esto también es otra de las manifestaciones que se da. Y así estoy segura que podría haber muchas más manifestaciones alineadas a esta herida, porque mientras siga activa, ya les he dicho que el principal problema es que no tienes tu poder creador y que siempre vas a terminar atrayendo circunstancias en las que vivas de cierta forma injusticia, o que tú las veas así, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, en mi caso, yo sentía, cuando tenía esta herida activa y no había trabajado todo lo de la reprogramación de mi mente desde una perspectiva de abundancia alineada a la ley de la atracción, sentía que había cosas que no eran justas y me embroncaba y me molestaba conmigo mismo y me molestaba con la vida y con la situación, y terminaba manifestando cosas de ese tipo. Y ojo, yo ya era coach, por ejemplo, ya era coach, ya había hecho PNL, había hecho varias herramientas. Pero ¿qué pasaba en mi mente, no? A mí me gusta ser muy transparente, mostrándoles mis propios errores, porque soy un ser humano y también me equivoco. Y durante mucho tiempo me equivoqué desde ahí, desde el sentir que no era justo, que claro, yo era una coach muy buena, muy hábil, siempre conseguía resultados positivos, pero no siempre conseguía los mejores clientes, ¿no? Entonces, desde mi mirada de la injusticia, veía personas que no tenían las mismas habilidades como yo de coach, para conseguir resultados, pero que conseguían buenos clientes. Y desde mi herida de injusticia renegaba y decía, ¿por qué? Que estos, que lo otro. Cuando ya fui sanando mi herida, me di cuenta que eso ocurría primero porque yo lo atraía desde mi vibración de injusticia, y segundo,
porque yo, en lugar de ver las habilidades que tenían estas otras personas desde su parte comercial, que era lo que hiciera que consiguieran buenos clientes, me centraba en ver lo que yo consideraba injusto. Cuando cambié eso, cambié mi chip y cambiaron mis resultados. Ya no tuve más problemas al respecto. ¿Por qué? Porque comencé a sanar la herida, ¿no? Entonces, te genera manifestaciones de escasez profundas porque sostienes tu forma de ver el mundo, tu estado emocional y tus conductas desde esta herida. Por eso es importantísimo que hagas un trabajo para sanar esta herida. Esta y cualquier otra herida de la infancia son heridas que te mantienen en una programación mental de escasez que no te deja traer abundancia a tu vida en cualquier aspecto: pareja, trabajo, salud, negocio, diversión, familia, cualquier aspecto de tu vida, cualquiera. Si tú no sanas tus heridas, desde ahí estás creando relaciones tóxicas, falta de crecimiento y todo lo que no te gusta. Así que espero que te haya quedado mucho más claro el tema de la herida de injusticia. Cuéntame si te has identificado, si te das cuenta que esta herida está activa, si ya la has sanado, qué cosas has hecho, qué más quisieras saber. Déjame acá abajo en los comentarios. Y si estás listo o lista para transformar tu vida y sanar estas heridas a través de un acompañamiento personalizado, te voy a dejar acá abajo el enlace para que solicites información y comencemos a transformar tu vida. Y recuerda que el poder manifestador está en ti. Yo te ayudo a que lo puedas liberar y despertar, pero eres tú quien decide con su compromiso ir adelante para liberar este maravilloso poder. Y lo mereces porque tú mereces una vida abundante y feliz. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.